Te pedimos, Padre, que por tu Espíritu Santo nos des ojos para ver, oídos para oír y corazones para entender tu mensaje. Y lo pedimos en el santo y precioso nombre de Jesucristo. Y todos los santos de Dios dicen con fervor, amén. Tomen asiento, por favor. Amén, amén. Bueno, familia, abramos nuestras Biblias en el capítulo 12, versículo 37 de Juan, ¿verdad? Juan, capítulo 12, versículo 37. Ahora hemos mencionado, cuando empezamos el capítulo 12 de Juan, que los capítulos 12 a 21 de Juan, que son los últimos 10 capítulos del Evangelio, nos relatan la última semana de la vida de Jesús. Lo llamamos la Semana de la Pasión, así como su resurrección de entre los muertos. En el capítulo 12 de Juan, hemos observado 3 grupos de personas con los que Jesús ha interactuado. Primero vimos que se trataba de los buenos amigos. Involucraba a buenos amigos María, Marta y Lázaro, ya que Jesús cenaba con ellos en la casa de Simón el leproso, allí en Betania. El segundo grupo se enfrentó a una gran multitud. Jesús entró triunfalmente en Jerusalén montado en un asno, cumpliendo así Zacarías 9:9. Grupo final de la búsqueda estuvo formado por griegos. Había un grupo de griegos que aparentemente habían venido a la fiesta de la Pascua en Jerusalén, y su deseo era ver a Jesús. Al llegar al versículo 37, encontramos el cuarto grupo de personas con las que Jesús se relaciona, el pueblo de Dios. ¿O los judíos? Retomaremos nuestra lectura desde el versículo 37 hasta el 50 en este tiempo juntos. Juan 12, comenzando en el versículo 37. Sin embargo, aunque él había realizado muchas señales milagrosas ante ellos, no creyeron en él. Para que se cumpliera la palabra de Isaías el profeta que él habló. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por lo tanto, no pudieron creer, porque Isaías volvió a decir, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con sus ojos ni comprendan con su corazón, no se vuelvan para que yo los sane. Bueno, estas son las cosas que Isaías dijo cuando vio la gloria y habló de él. Sin embargo, incluso entre los gobernantes muchos creían en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban por miedo a ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la alabanza de los hombres que la de Dios. Entonces Jesús exclamó, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió aquí. He venido al mundo como luz para que quien crea en mí no esté en las tinieblas. Y si alguien oye mis palabras y no cree, yo no lo juzgo. Porque no he venido al mundo para juzgarlo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene a quien lo juzga. La palabra que he hablado lo juzgará en el gran día final. Porque no he hablado por mi propia autoridad ni por capricho, sino que el Padre que me envió me dio un claro mandato sobre qué decir y qué hablar. Y sé que Él es el que manda, que su mandamiento es vida eterna. Por lo tanto, todo lo que hablo, así como el Padre me lo ha dicho, lo digo. En el capítulo 12 de Juan, hemos dividido el texto en 3 secciones sencillas para quienes toman notas y son meticulosos. En las 3 secciones analizaremos 2 aspectos. Así que el esquema es muy simple. Resumen, volvamos a revisar esta primera sección. Trata del rechazo de Jesús. En primer lugar, el rechazo de Jesús que se encuentra en los versículos 37 al 41. Se refiere a los judíos que no creyeron en la fe y aquellos que no podían creer, y como ya mencionamos, hay 2 cosas en esta primera parte. Número 1, lo primero que está en juego. ¿Son acaso las señales que ellos vieron en la oscuridad? Vuelvan al versículo 37, por favor. En Juan capítulo 12, versículo 37, dice que aunque Jesús había hecho tantas señales delante de ellos, el pueblo judío, así como los líderes religiosos, no creyeron en él. No creían en él. Los judíos observaban los prodigios que hacía Jesús
De hecho, en Juan capítulo 11, versículo 45, muchos de los judíos fueron testigos presenciales de Jesús al resucitar a Lázaro de entre los muertos. Y sin embargo, según el versículo 37, todavía no creían en Él, lo que nos indica que realmente creer en Jesús y tener fe en Él no se basa únicamente en señales y milagros. No hay ausencia de pruebas o evidencia. De hecho, esto se enfatiza aún más en el contexto. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, encontramos la historia del hombre rico y Lázaro. Ahora, este Lázaro es distinto al Lázaro del capítulo 11 de Juan, pero ambos murieron. El hombre rico murió y fue al Hades, el lado malo del paraíso. Lázaro murió y fue al lado bueno del paraíso con Abraham. Y el hombre rico miró hacia donde estaba Lázaro. El hombre pidió a Abraham que enviara a Lázaro de regreso para advertir a sus 5 hermanos y evitar que llegaran al infierno. Y en el capítulo 16, versículo 31 del Evangelio según San Lucas, el padre Abraham respondió: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no creerán. En otras palabras, si no oyen la palabra de Dios, tampoco creerán, incluso si alguien resucitara de entre los muertos. Entonces, claramente, creer en Jesucristo no se trata simplemente de señales de Dios, sino de la profunda y eterna palabra de Dios. La esencia es la palabra de Dios. La fe proviene del oír, y el oír es a través de la palabra de Dios, según Romanos 10:17. Tú y yo nacemos de nuevo, según 1 Pedro 1:23, no de semilla corruptible, sino de la palabra de Dios que es eterna. Valoramos mucho la enseñanza de la palabra de Dios por esta razón, porque ahí está la salvación, ahí está el poder. Romanos 1:16. Pablo afirmó que no se avergüenza del Evangelio de Jesucristo, ya que es el poder de Dios que ofrece salvación a todos los que creen, tanto judíos como gentiles. Lo primero que notamos aquí son las señales que vieron. Número 2. Lo segundo que vemos es que las Escrituras se cumplieron en los versículos 38 al 41. La rechaza de Jesucristo se vincula a las Escrituras. La negación de Jesucristo implica las Escrituras que se cumplieron. Mira el versículo 38. En el versículo 38 del capítulo 12 de Juan, dice que se cumpliera la palabra del profeta Isaías. Isaías profetizó aproximadamente 750 años antes de Jesús, y en Isaías 53 planteó la pregunta: ¿quién ha creído nuestro informe? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? ¿A quién ha creído en nuestro mensaje? Está hablando de las palabras de Jesús. Y cuando habla de su gran poder se refiere a sus asombrosas maravillas o señales. Entonces, ¿quién ha creído en las palabras y en las maravillas o señales del Mesías? Está bien. Ahora, esta es una cita bíblica de Isaías capítulo 53, versículo 1, que apunta al Mesías y habla de él. Esto se vuelve muy interesante, porque los judíos no creían que Isaías capítulo 51 fuera realmente parte del Tanakh, la Biblia hebrea, o lo que llamamos el Antiguo Testamento. Resumen, hasta 1947, pastores beduinos descubrieron cuevas en Qumran. Hasta 1947, cuando algunos pastores beduinos en la zona de Qumran descubrieron unas cuevas. Resumen, en las cuevas 1 y 4 se encontraron importantes hallazgos. Los manuscritos del Mar Muerto incluían el famoso pergamino completo de Isaías, uno de los textos más antiguos. El santuario del libro en el Museo de Israel, Jerusalén Oeste, alberga esta exposición. ¿Puedes leerlo? Los manuscritos del Mar Muerto son increíbles. Y ahora, muchos judíos creen que Isaías 53 es fundamental en la canonización de la Escritura Sagrada. Sin embargo, ellos dicen que Isaías 53 no se refiere al Mesías. Se menciona que Isaías 53 puede referirse a Israel, pero esto es problemático porque los pronombres están en primera persona singular. Se refiere al Mesías, no a la nación de Israel, por lo que no es plural. Bueno, pues esto sigue, miro los versículos 39 y 40.
En el versículo 39, Juan afirma que por lo tanto no podían verdaderamente creer. ¿Por qué? Isaías cita el capítulo 6, versículos 9 y 10 nuevamente. El Dios ha cegado sus ojos y endurecido sus corazones, para que no vean con sus ojos ni comprendan con su corazón, para que no se conviertan y para que yo los sane. ¿Cuál es el problema aquí? Pues el verdadero problema no es que no creyeran en ello. El problema, según el versículo 39, es que no podían creer. ¿Por qué no podían creerlo? Dios ha cegado sus ojos y endurecido su corazón sobrenaturalmente. Y aquí cita del capítulo 6 de Isaías, versículos 9 y 10. Fue durante el reinado de Usías, el 10º rey de Judá, quien también es llamado Azarías, cuando murió. Dios les cerró los ojos, según esa sección. Sin embargo, lo realmente interesante es que en el versículo 8 del libro de Isaías, capítulo 6, Dios pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías dijo, aquí estoy, envíame, Señor. Y eso se vuelve bastante interesante porque Dios envió a Isaías a los judíos, un pueblo que ya había decidido rechazar a Dios y que también había rechazado al Mesías enviado por Dios. ¿Por qué rechazaron a Dios? ¿Razones del rechazo al Mesías? Bueno, porque aunque veían no comprendían y aunque oían no entendían. Porque esto indica claramente que Dios es soberano y tiene control absoluto sobre todas las cosas. Esto se convierte en un verdadero problema para algunas personas, porque la verdad es que Dios es soberano sobre todas las cosas. Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera, a quien Él decida hacerlo, independientemente de nuestra opinión. Él es Dios, nosotros no. Ahora, un amén hubiera significado mucho para Dios en ese momento. Solo digo, ahora en el libro de Romanos, específicamente en los capítulos 9, 10 y 11, el apóstol Pablo aborda de manera amplia y profunda la soberanía de Dios en relación con los judíos, así como con la nación de Israel en su totalidad. De hecho, escucha lo que dijo en Romanos 9, 10. En Romanos capítulo 9, versículo 10, Pablo dice, y no solo esto, refiriéndose a que Sara tuvo un hijo. Pero cuando Rebeca concibió de un solo hombre, nuestro padre, el patriarca Isaac, para los hijos de Jacob y Esaú, así como para los hijos que aún no han nacido, ni habiendo hecho ni bien ni mal, para que permaneciera firme el propósito de Dios según la elección divina, no por obras humanas, sino por el que llama con amor, como está escrito en Génesis 25, 23. El mayor servirá al que es menor. Y como está escrito en Malaquías 1.2, a Jacob lo he amado, pero a Esaú he odiado. ¡Wow! Dios en su infinita sabiduría amó a Jacob y odió a Esaú antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer el bien o el mal. Y esto señala la soberanía de Dios. Un hombre compartió su preocupación sobre la soberanía de Dios, sintiendo un conflicto en su corazón al respecto. Con respecto a este pasaje, él dijo, tú sabes, Clark, no lo entiendo. No entiendo por qué Dios podría odiar a Esaú. Pues dije, sinceramente, no entiendo por qué Dios querría a Jacob. Pues entiendo por qué Dios me odiaría. Amén. Está bien. Pero por más que lo intento cada día, no puedo comprender por qué Dios me amaría o ni siquiera podría gustarle. Y bueno, también pienso eso sobre ti, por cierto. Eso me parece increíble. No tengo problema con que Dios odie a Esaú, pero que ame a Jacob. ¡Wow! Y eso realmente refleja el corazón de Dios hacia ti y hacia mí. Y creo que todo el propósito de Romanos 9, 10 y 11, así como del pasaje en el que estamos ahora, en Juan capítulo 12, versículos, es tratar el hecho de que Dios eligió a los judíos como su pueblo elegido y que eso nunca cambiará, aunque ellos lo rechazaron como tal, el Cristo, el Mesías. Y creo que vemos un paralelo a esto, y tal vez para ayudarnos a entenderlo un poco más.
En el libro del Éxodo, específicamente en el capítulo 8, mientras Dios se preparaba para liberar a los hijos de Israel de la cautividad egipcia, envió las plagas a Egipto y a Faraón. Faraón endureció su corazón contra el Señor, según Éxodo 8. Dios endureció el corazón de Faraón en los capítulos 9 y 10. Resumen, hay dos palabras hebreas distintas usadas. El faraón endureció su corazón, lo que sugiere hacer algo pesado o firme, acción realizada por él mismo. Cuando Dios endureció el corazón de Faraón, se usó otra palabra hebrea. Significa confirmar, fortalecer y validar una idea o acción. Dios no hizo que Faraón endureciera su corazón. Faraón hizo que su corazón se endureciera. Dios simplemente confirmó su decisión. Dios confirmó la decisión que él tomó. Esto sugiere un par de cosas. Número 1, parecería que podría haber un punto crítico de no retorno en esta situación tan delicada. Podemos rechazar a Dios tanto que él podría decir, está bien. Podemos rechazar a Dios solo por un tiempo limitado. Dios finalmente dirá, está bien. Si así lo quieres de verdad, así lo consigues sin duda. Dios declaró en Génesis 6:3 que su espíritu no contendería siempre con el hombre. La inundación sucedió en el capítulo 7. En Romanos 1:28, Pablo menciona que no quisieron reconocer a Dios en su mente. Dios los entregó a una mente depravada para hacer las cosas indebidas. Pues sí, parece que alguien podría venir a un punto específico. Cuando la gente rechaza a Dios, Él respeta esa elección. Debemos añadir algo más sobre la soberanía de Dios en nuestra conversación. Y eso es en lo que se refiere a la elección. ¿Predestinación? ¿Es realmente Dios soberano y absoluto? En todos los aspectos y en todo momento la respuesta es sí. Dios es completamente soberano en lo que respecta a elegir y predestinar a cada persona. De hecho, en Efesios capítulo 1, versículo 4, Pablo dijo que Dios nos eligió en Él, en Cristo, antes de la creación del mundo. ¿Cuándo te eligió Dios? Desde antes de la creación del mundo. Suena muy autoritario. Jesús afirmó en Juan 15:16 que Él los eligió a ustedes. Entonces, ¿realmente es Dios soberano? La respuesta es sí, absolutamente. Aquí va otra pregunta. ¿Acaso Dios realmente sabe todo lo que va a suceder antes de que ocurra? Él es omnisciente. Él lo sabe todo antes de que suceda. Él anticipa nuestras palabras antes de hablar. Él sabe lo que vamos a pensar antes de que lo pensemos. Claro, Él ya sabe de antemano si tú vas a elegirlo como tu Señor y Salvador, ¿no es así? Él ya lo sabía antes de la creación del mundo. Y dado que Él conoce toda esta información antes de que siquiera ocurra, eso se llama presciencia. Y Dios sabía que tú ibas a elegirlo, por eso te eligió a ti con amor. De hecho, en Romanos 8:29 se dice, a quienes de antemano conoció, también los predestinó. Dios te conoció de antemano y te predestinó al saber que lo elegirías. Resumen, 1 de Pedro 1:2. La Biblia afirma que somos elegidos, de acuerdo con la presciencia de Dios. Así que Dios, en su infinita sabiduría, sabía de antemano que tú vas a elegirlo. Por eso te predestinó y te escogió. Ahora, esto también apunta a una importante aclaración que deberíamos mencionar y que reconoce que efectivamente somos agentes morales libres. Sí, Dios es soberano. Dios nos otorgó libre albedrío. Nos ama tanto que nos da libertad, podríamos decir. ¿Sabes qué odio eso de Dios? Quisiera que vinieras del cielo y me obligaras a hacer siempre lo correcto con mi cabeza puntiaguda. Pero Él nos ama demasiado como para obligarnos a hacer eso. Él nos sostiene con su mano abierta. Eso es amor verdadero. Así que todos nosotros tenemos que decidir si aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador o no. Elijan hoy a quién quieren servir, Josué 24:15.
Moisés, en Deuteronomio 30:19, les dijo a los israelitas que hoy les presenta la elección entre la vida y la muerte. Por lo tanto, elige la vida para vivir. Romanos 8:34 habla sobre la intercesión de Cristo. Jesús dijo, si alguno quiere seguirme, que lo haga. Niegue a sí mismo, cargue su cruz y sígame. En Romanos 10:13, Pablo dijo, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Por lo tanto, tenemos libre albedrío. Claramente tiene su soberanía y está basada en su presciencia. Así que parece algo muy simple y muy claro a la luz de todas esas verdades. La sección concluye con el versículo 41. En el versículo 41 dice que estas cosas Isaías las dijo cuando vio su gloria, la gloria de Dios, y habló de él. Ahora, esta es una famosa cita de Isaías 6:1 que menciona el año en que murió el rey Usías, cuando el profeta Isaías tuvo una visión de Dios el Señor. Fue exaltado y en alto, y la cola de su manto llenaba el templo. Es una imagen hermosa de Dios, y sin embargo, aquí Juan nos muestra a Jesús. La inferencia es que Jesucristo es el Señor que fue exaltado y levantado. Él es Dios Todopoderoso, y en un momento hablaremos más sobre eso. Regresamos al capítulo 12 de Juan con esa idea. Bueno, pasemos al segundo punto que vamos a ver. Solo había 3. Rechazo hacia Jesús ya observado. Rechazo. Número 2, analicemos. Analicemos la negativa a confesar a Jesús y su relación con los creyentes. La negativa a confesar a Jesús públicamente se menciona en los versículos 42 y 43 y se refiere a los creyentes. Pero no lo confesaron. Y de nuevo, habíamos mencionado 2 cosas. Resumen, involucra a los gobernantes que creían en Él, los líderes que creían en Él. Mira el versículo 42. Juan 12:42. Sin embargo, incluso entre los dirigentes, muchos creían. Muchos gobernantes creían en Él. Dirás, wow, espera un momento, Clark. ¿No crees que pasaste demasiado tiempo en el último punto? Tratando con la soberanía de Dios, la elección y la predestinación. ¿No acabamos de aprender eso? Entonces, ¿cómo es que aquí en el versículo 42, algunos de los gobernantes, a pesar de su posición, creyeron en Él? Ustedes no se pierden de nada, ¿verdad? Jaja, no sé a ustedes, pero me parece curioso. Bueno, sí, Dios había cegado a los judíos de manera sobrenatural. Él les tapó los oídos sobrenaturalmente, diríamos. Pero aquí viene el problema. En Romanos capítulo 11, versículo 25, la Biblia dice que ha ocurrido una ceguera parcial a Israel. No es una ceguera total, solo ha sucedido parcialmente. Muchos judíos están llegando a la fe en Jesucristo. Los llamamos judíos mesiánicos que creen que Jesús es el Mesías. De hecho, lo vemos en todo Israel y en todo el mundo. Muchos líderes religiosos comenzaron a creer en Jesús como el Mesías, según el versículo 42. Regresando a Marcos 15:43. José de Arimatea fue parte del Sanedrín. Él era un creyente en Jesucristo y miembro del Sanedrín, según Juan 19:38. Condensado. En Juan 3, Nicodemo es un fariseo y líder judío, y en Juan 19:39, él también era un creyente en Jesucristo. Muchos judíos presumiblemente se salvaron como hoy. Los gobernantes creyeron en él. Número 2, el segundo punto se refiere a la razón. No lo confesaron. ¿Por qué no confesaron a Jesús? Se refiere a 2 aspectos en los versículos 42 y 43. El miedo hacia los hombres es lo principal. ¿Por qué no reconocieron a Jesús como Mesías? Ellos creían en Él. ¿Por qué no se confesó? Por miedo a los hombres. Mira el versículo 42 de nuevo. En medio del versículo se dice que, pero por causa de los fariseos no confesaron a Jesús. ¿Por qué? Los fariseos no confesaron a Jesús por miedo a ser expulsados de la sinagoga. Esto lo vimos en Juan capítulo 9, versículo 22. Cuando los judíos se reunieron y acordaron que si alguien confesaba públicamente que Jesús es el Cristo, sería expulsado de la sinagoga. Y así ellos temían lo que el hombre les haría, como se menciona 3 veces en el Evangelio de Juan. Se menciona a Nicodemo. Nicodemo visita a Jesús de noche. Resumen,
se menciona en Juan 3, 2, 7, 50 y 19, 39. Nick era una persona muy ocupada. Por eso durante el día, ya sabes, aunque eso me hace sentir muy bien por dentro, no estoy del todo seguro de que realmente sea así. Nicodemo llegó por la tarde para preparar el cuerpo de Jesús, Juan 19:40, y se bajó el cuerpo de Jesús de la cruz. El día más ajetreado del año era la Pascua, seguido por la fiesta de los panes sin levadura. Dudo que él estuviera ocupado. Nicodemo, como José, temía a los judíos. Y esta idea de confesar a Jesús es un aspecto importante. Jesús afirmó en Mateo 10:32 que quien lo confiese ante los hombres, él también lo confesará ante el Padre en los cielos. Pero quien me rechace ante los hombres, yo también lo rechazaré ante mi Padre que está en los cielos. Entonces, si realmente le tenemos miedo a las personas que nos rodean, si tememos lo que un compañero de trabajo, un vecino o algunos miembros de la familia puedan pensar, decir o hacer sobre nosotros o nuestras acciones. Microsoft está invirtiendo mucho en IA, pero no estamos atribuyendo eso a Jesús. Eso es muy intenso. Confesar a Jesús es muy importante. En Romanos 10:9, Pablo afirma que confesando con la boca al Señor Jesucristo y creyendo en nuestro corazón en su resurrección, seremos salvos. Se cree con el corazón para la justicia y se confiesa con la boca para la salvación. La confesión se realiza para alcanzar la salvación eterna. Un gran problema. No confesaron la verdad a él por dos razones. Temor hacia los hombres, alabanza de los hombres. Revisa el versículo 43, por favor. El versículo 43 menciona que prefieren la alabanza de los hombres a la de Dios. Acusación triste y trágica contra el pueblo judío y sus líderes. Se negaron a confesar que Jesús es el Señor porque preferían la alabanza de los hombres. Y estas son dos cosas. Escuchen, equipo, dos cosas contra las que todos debemos tener cuidado. El miedo al hombre y la alabanza de los demás, porque ambos pueden llevarnos por mal camino. Una espiral engañosa que nos conduce por el camino equivocado de alguien. Dos donas para ti. Volvamos al capítulo 12 de Juan. Pasaremos a la tercera y última parte donde comenzaremos a concluir. Resumen, hemos estudiado el rechazo a Jesús y la negativa a confesarlo. Vamos a ver la respuesta rápida número 3. Jesús responde en los versículos 44 al 50, abarcando los dos grupos observados. Y la respuesta de Jesús se dirige a los dos grupos que recién vimos. Bueno, vamos a echar un vistazo. Número 1, por favor, responde primero al segundo grupo. Los versículos 44 al 46 hablan de quienes creyeron sin confesar. Y hay solo dos cosas sobre este grupo. Observen, en primer lugar, que implica ser uno con el Padre. Me gusta esto. Mira el versículo 44. Versículos 44 y 45 muestran la unidad del Padre. El que cree en mí, cree también en Dios quien me envió. Y el que me ve, ve a aquel que me envió. Dios, mira, tú crees en mí, así que no tengas miedo de confesarme. Confesar tu fe en mí es confesar tu fe en Dios. Porque si me has visto, realmente has visto a Dios, porque yo soy, en esencia, Dios mismo. Sí, ese es el punto. Los versículos 44 y 45 ofrecen un impresionante testimonio de la divinidad de Jesucristo, siendo Dios todopoderoso. Por favor, pase al capítulo 14, verso 9 en la página siguiente. Juan 14, 9. Mientras Jesús habla con Felipe, en Juan 14, 9, Jesús le dijo a Felipe, «He estado contigo tanto tiempo y tú todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí en toda mi esencia ha visto al Padre». Eso está bastante claro. ¿Cómo puedes preguntar, muéstranos al Padre? Jesús afirmó que Él y el Padre son uno. Cuando llegamos a Juan capítulo 20, en el versículo 28, Tomás le dijo a Jesús, «Señor mío y Dios mío». En Tito 2:13, Pablo menciona que aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa aparición de Jesucristo nuestro Salvador. En Romanos 9:5, Jesús es llamado el Dios bendito por los siglos. Y Juan 5:20 lo llama Dios verdadero. Isaías 9:6 nos recuerda la Navidad.
Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. Y su nombre será llamado Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno. De hecho, en Hebreos capítulo 1, versículo 8, Dios le dice al Hijo, dice que tu trono, oh Dios, es eterno, de generación en generación. Incluso Dios llama a Jesús Dios. Texto excelente para demostrar la divinidad del Señor. Ser uno con el Padre es fundamental. Significa liberarse de la oscuridad. Liberarse de la oscuridad. Mira el versículo 46. Resumen, Jesús en el versículo 46 afirma que vino como luz al mundo para que quienes crean en Él no estén en tinieblas. Un tema central en el Evangelio de Juan es el contraste entre la luz y la oscuridad. Aquí Jesús una vez más proclama ser la luz del mundo. Vimos que en Juan 8:12 Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, lo que realmente cumple Isaías capítulo 9. Porque en Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2, en el versículo 1 se menciona la tierra de Zabulón y Neftalí en el área norte del mar de Galilea. En el versículo 2 se menciona que quienes estaban en la oscuridad han visto una gran luz y los que habitaban en la sombra de muerte han recibido la luz. Esta imagen resalta que al acercarnos a Jesucristo dejamos atrás las tinieblas. Estábamos en la oscuridad, alejados de Cristo, y ahora tenemos los ojos abiertos y los oídos destapados. Hablando espiritualmente es que todavía no puedo oír, pero yo puedo oír a Dios. Dios es alabado, no necesito años para lograrlo. Sally me ha estado insistiendo en que use audífonos. ¿Dije qué? Si no lo entiendes, podrías volverte loco. Me vuelvo loco, tú también, pero ahora podemos ver que ya no somos el hombre natural, porque como dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, el hombre natural no puede recibir las cosas del Espíritu de Dios, no puede conocerlos, son necedad para él. Cuando venimos a la luz, nuestros sentidos se abren y nuestros corazones se ablandan, permitiéndonos percibir lo que Dios tiene para nosotros. Hermosa verdad. Bueno, pasemos al segundo y último grupo. Jesús respondió a dos grupos. Primero responde al segundo grupo y luego en segundo lugar vuelve a responder al primero. En los versículos 45 y 50 se menciona a quienes no creyeron y hemos mencionado dos aspectos sobre esto. Implica, ante todo, un juicio. Mira los versículos 47 y 48. En el versículo 47 dice, y si alguien oye mis palabras y no cree, no lo juzgo porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Versículo 48, él me rechaza y no acepta mis palabras. ¿Acaso no es la palabra que yo mismo he hablado la que lo juzgará en el día final o postrero? Jesús vino para salvar al mundo, no para juzgarlo. Retomando Juan 3:17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Ahora bien, al rechazar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no es que Él no nos juzgará. Las palabras nos juzgarán, lo cual es interesante ya que en Juan 1:14 Él es la palabra. Pero el punto es que su corazón está orientado a la salvación. Pero las palabras que Él pronuncia nos juzgarán si lo rechazamos. Jesús se presenta como el camino, la verdad y la vida en Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí. Si buscamos acercarnos a Dios sin Jesucristo, no seremos dignos de entrar al cielo. ¿Por qué? Por las palabras del Señor. Entonces, primero implica juicio y segundo implica autoridad. Se trata de autoridad. Versículos 49 y 50 concluimos aquí. Donde no he hablado por mi propia autoridad, sino que el Padre que me envió me dio un mandamiento. Bajo su autoridad están lo que debo decir y lo que debo pronunciar. Y sé que su mandamiento nos ofrece una vida eterna plena. Por lo tanto, todo lo que digo, como el Padre me ha dicho, así lo digo. Esto, por supuesto, es la razón de su respuesta. Es la razón por la cual Jesús puede hablar sobre la luz, la oscuridad, el juicio y la palabra, por la autoridad que Dios le ha otorgado. Jesús afirmó en Mateo 28:18 que le fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra.
Y según el versículo 50, se trata de la vida eterna, una promesa divina que garantiza que la tendremos siempre. Y todos nosotros podemos estar seguros de que todos vamos a vivir eternamente. Todos tenemos vida eterna. La pregunta es ¿dónde la pasaremos? Solo hay dos lugares. Hay cielo y hay infierno. Eso es todo, amigos. La pregunta que surge para cada uno de nosotros es simple. ¿En qué lugar confiamos nuestra seguridad para obtener la vida eterna y la salvación? Porque solo al poner nuestra sincera fe en Jesucristo es que garantizamos un lugar especial en el cielo al inclinar nuestros corazones y cabezas ante el Señor. Esta es una elección que todos necesitamos hacer. Vimos muy claramente que la Biblia dice, elige hoy a quién vas a servir. Así que la elección es nuestra para hacer. Y la Biblia nos dice en Santiago 4:14 que nuestra vida es como un vapor. Estamos aquí hoy, mañana ya no estaremos. El mañana no le está prometido a nadie. Entonces, si esta es una decisión que has estado dejando para después desde hace un tiempo, no te puedo prometer lo que pase mañana. Pero aquí y ahora puedes tener la seguridad de la vida eterna en el cielo, simplemente creyendo en Jesucristo y pidiéndole que sea tu Señor y Salvador. Y ese es tu corazón, ese es tu deseo. Quizás estés viendo en vivo por internet o escuchando en vivo por la radio. Si quieres asegurarte de eso justo donde estás sentado, me gustaría orar por ti. No tienes que levantarte, ni ir a ningún lado, ni hacer nada. Voy a orar por ti justo donde estás. Y eso muestra tu corazón, solo levanta la mano para que pueda verla. Sí, eso es sí. Justo aquí, Dios te bendiga, querida. Sí, Señor, veo su mano. Sí, lo veo afuera en el patio. Dios te bendiga, ya puedes bajarlo. Sí, justo aquí. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Oye, no demores esta decisión ni un día más. Dios te ama mucho. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Y ese es tu corazón. Antes de que ore, me gustaría que oraras esta oración. Puedes orar en tu corazón, solo ora desde lo más profundo de tu corazón. Di Jesús, hoy, aquí mismo, ahora mismo, te pido que me perdones todos mis pecados. Te pido que aceptes ser mi Señor y mi Salvador y que a partir de hoy me llenes de tu Espíritu. Te pido que te conviertas en mi Señor y Salvador y que desde este día en adelante me llenes con tu Espíritu para que mi vida nunca sea la misma. Y Señor, yo también te doy gracias por mis hermanos y hermanas. Solo te pido que los bendigas, animes, fortalezcas sus corazones y manos y guíes sus pies. Señor, que abras las ventanas del cielo y derrames tus bendiciones sobre ellos. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Por favor, pongámonos de pie juntos. Perdón. Si estás aquí hoy y necesitas oración por cualquier cosa, por favor, quédate después del servicio. No dudes en acercarte. Los pastores, los hermanos y hermanas, todos estarán al frente para orar contigo, para orar por ti. Si estás viendo en vivo por internet o escuchando en la radio, puedes llamar o bien enviar un correo electrónico a la iglesia. También nos encantaría orar con ustedes. Y el próximo domingo, si Dios quiere, en Juan 13, comenzaremos lo que se llama el discurso del aposento alto con la última cena y todo lo que eso implica. Es un pasaje asombroso. Leen Juan capítulos 13 al 17. Y hoy en el césped tenemos las urnas para la recolección de votos. Si tienen sus papeletas, pueden venir aquí y quédense justo ahí. Pueden dejar sus boletas allá afuera y nosotros las recogeremos y las llevaremos a donde tengan que ir. Además, el Ministerio de Hombres está por ahí afuera. Tienen información sobre el desayuno para hombres que se acerca. Y, por supuesto, esta noche no habrá Ministerio de Hombres porque mañana es el Día de los Caídos. Así que no habrá ministerio mañana. Pero puedes obtener toda la información en el área de césped, donde también está el Ministerio de Mujeres. Con el retiro próximo, la noche de juegos y todo tipo de cosas geniales, así como la información del estudio bíblico, puedes encontrar toda esa información en el césped del anfiteatro, donde se realiza la confraternidad.
Y a medida que avanza esta semana, oro para que la mano bendita de Dios, llena de bendición, provisión y protección, esté sobre cada uno de sus corazones. Hombre, Él simplemente te llena de su espíritu. Él te cuida, te protege, te bendice y te anima mientras te enamoras cada vez más de Jesús, porque familia, todo gira en torno a Jesús. Que Dios los bendiga, los quiero mucho, que tengan una excelente semana en el nombre de Jesús.